Bueno, la idea de esta clase es ver algunos conceptos generales relacionados con el equilibrio ácido-base, y por eso es fundamental tener en cuenta que el normal funcionamiento de la célula va a depender de una correcta regulación del equilibrio ácido-base, ya que prácticamente todas las funciones de la célula se ven afectadas por el pH, desde la contracción del músculo cardíaco, la contracción del músculo esquelético, la conducción del impulso nervioso, el metabolismo celular. Por lo tanto, el organismo tiene mecanismos diseñados específicamente para evitar grandes variaciones en los valores de pH. Bueno, antes que nada vamos a ver qué es lo que vamos a desarrollar en la clase. Algunos de los conceptos son el concepto de ácido y de base. Vamos a ver qué es el pH, cuáles son las soluciones amortiguadores, vamos a desarrollar la ecuación de Henderson-Hasselbalch y caracterizar los tipos de desequilibrios ácidos-bases según sean metabólicos o respiratorios y según el grado de compromiso del pH en acidosis o alcalosis. Dicho esto, vamos a comenzar por definir el concepto de ácido y de base, que seguramente lo han visto en físico-química en el secundario, pero a grandes rasgos vamos a decir que, según Bronsted, un ácido es toda sustancia que puede donar iones de hidrógeno hacia una solución, mientras que una base es aquella sustancia que acepta iones de hidrógeno de una solución. O sea, según esta definición, podemos decir que HA va a ser un ácido, ¿por qué? Porque está donando iones de hidrógeno a esta solución, mientras que A es una base porque está aceptando los iones de hidrógeno. Y esto en química es lo que se conoce como disociación, o sea, el proceso por el cual moléculas o sales se separan en moléculas más sencillas. En esta reacción de disociación vemos que las flechas son bidireccionales y esto me indica que la reacción es reversible, es decir que existe siempre una proporción de la molécula que va a estar disociándose en iones y otros que se van a volver a unir para formar la molécula. Y esto va a estar determinado por una constante que se conoce como constante de disociación. Y esta constante de disociación es la relación que existe entre el componente disociado respecto del asociado. O sea, el valor de la constante de disociación lo que refleja es la proporción de moléculas que se disocian respecto de aquellas que permanecen no disociadas. ¿Y por qué es importante el concepto de constantes de disociación? Porque estas leyes de disociación se aplican tanto a ácidos como bases y es lo que me va a permitir tipificar a los ácidos y a las bases en ácidos fuertes o débiles y bases fuertes o bases débiles. ¿Cuándo se dice que un ácido es fuerte? Cuando tiene un valor de constante de disociación alto. ¿Qué significa esto? Que en su mayoría se va a encontrar disociado. Mientras que aquellos ácidos que son débiles, por el contrario, solo se disocian en menor cantidad, o sea, tiene una constante de disociación que es baja. ¿Cuál es un ejemplo de un ácido fuerte? El ácido clorhídrico. Y es un ácido fuerte justamente porque rápidamente se disocia y libera grandes cantidades de hidrógeno en la solución. Mientras que un ácido débil sería el ácido carbónico, ya que tiene menor tendencia a disociarse y por lo tanto libera poca cantidad de iones de hidrógeno en esa solución. Con respecto a las bases se aplica el mismo concepto. Una base es fuerte porque reacciona de forma rápida y potente con hidrógeno, como por ejemplo el grupo hidroxilo, mientras que una base es débil porque se une con hidrógeno con menos fuerza y por lo tanto se considera débil. Y un ejemplo de una base débil es el bicarbonato. Entonces, la disociación de los ácidos en una solución significa en definitiva la liberación de un protón, y este es un proceso que está en equilibrio, es decir, que la disociación y la recombinación ocurren al mismo tiempo y con la misma velocidad. Esto está dado por la bidireccionalidad de las flechas, ¿sí? Entonces, la constante de disociación indica qué tan fuerte es un ácido o una base, y aquellos que son fuertes son los que poseen una constante de disociación que va a ser mayor. O sea, el estudio de estos equilibrios entre disociación y asociación, en definitiva, es lo que se conoce como equilibrio ácido-base. Cuando hablamos de pH, ¿qué es el pH? Es una notación especial que se utiliza para hablar de la concentración de iones de hidrógeno que se encuentran en los líquidos orgánicos. ¿Y esto por qué se utiliza a través de una nomenclatura especial? Porque la concentración de iones de hidrógeno en los líquidos orgánicos extracelulares es muy bajita y porque se mantiene dentro de límites muy estrechos.
esa concentración es de 40 nanoequivalentes por litro, o lo que es lo mismo decir 0,00000004. Es decir, es tan pequeña que se utiliza esta notación especial que es el pH. ¿Y qué es el pH? Es el logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrogeniones, o lo que es lo mismo es decir, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Es decir, que cuando hablamos de concentración de hidrógeno, en lugar de decir todo este número tan pequeñito pero tan largo, utilizamos un pH que sería de 7.4. Si prestamos atención a la fórmula del pH, vemos que pH y concentración de hidrógeno se relacionan pero de manera inversa. ¿Y qué significa esto? Que cuando el pH disminuye, la concentración de los iones hidrógeno aumenta. Mientras que cuando el pH aumenta, la concentración de los iones hidrógeno disminuye. Y en definitiva el pH es una medida de la acidez o de la alcalinidad que tiene una solución. ¿Y qué es lo que define que una solución sea ácida, sea alcalina o sea neutra? El pH del agua. El pH del agua en condiciones normales a 22 grados centígrados es de 7 y por lo tanto toda solución que tenga un pH de 7 se lo va a llamar como una solución neutra. A aquellas que tengan un pH mayor a 7 hablamos de una solución alcalina, mientras que aquellas que tengan un pH menor a 7 hablamos de una solución ácida. ¿Cuál es el rango normal de pH en el organismo? Es de 7,35 a 7,45. Por encima de 7,45 estamos en una situación de alcalinidad, mientras que por debajo de 7,35 hablamos de acidosis. Fíjense que cuanto menor es el pH, mayor va a ser la concentración de hidrógeno, y a mayor pH, mayor va a ser la concentración de grupos hidroxilo. Entonces dijimos que el pH normal es de 7,35 a 7,45, y si esta variación es mayor o menor, pero persiste en el tiempo, lo que va a hacer, como dijimos anteriormente, es alterarse las funciones celulares, y por eso es fundamental una detección precoz de estos cambios para una corrección inmediata y adecuada. Y para eso el organismo consta de dos mecanismos fundamentales. Por un lado, un equilibrio entre lo que sería la producción y la excreción de los protones, y por otro lado, sistemas amortiguadores. El equilibrio entre la producción y la excreción depende fundamentalmente de dos órganos excretores que son pulmones y riñones. ¿De qué forma? Los pulmones, a través del centro respiratorio, lo que hacen es regular la eliminación del dióxido de carbono a través de los cambios en la ventilación alveolar, mientras que los riñones van a regular la excreción renal de iones de hidrógeno, que lo vamos a ver en más detalle cuando veamos renal al final del año. Y por otro lado tenemos los sistemas amortiguadores del organismo, que lo que hacen es impedir cambios bruscos en la concentración del pH cuando la producción o la excreción de los iones de hidrógeno se va alterado de manera súbita. Estos sistemas amortiguadores no son ni más ni menos que las proteínas plasmáticas, la hemoglobina, que además de su función fundamental en el transporte de oxígeno tiene un rol fundamental en la amortiguación del pH, los grupos fosfatos y el sistema dióxido de carbono bicarbonato. Ahora bien, en condiciones normales el medio interno tiende a la acidosis, y estos hidrogeniones son producidos fundamentalmente por tres mecanismos. Por un lado, por la oxidación de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, por ácidos inorgánicos como el ácido fosfórico, resultado de la oxidación de compuestos fosforilados, o de ácidos orgánicos como el ácido acetoacético, producto del metabolismo intermedio de los hidratos de carbono y las grasas. Con respecto a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta ecuación lo que hace es describir los factores que van a regular el pH de ácidos o de bases débiles. Un ácido débil se disocia justamente en hidrógeno y su base conjugada. Un ácido débil se disocia en hidrógeno y su base conjugada, ¿de acuerdo con qué? Con lo que vimos antes, una constante de disociación. Si despejamos de esta fórmula, podemos decir entonces que la concentración de hidrógeno de una solución
va a depender directamente de la concentración del ácido débil e inversamente de la base conjugada. Si a esto le aplicamos el logaritmo, obtenemos que el logaritmo de la concentración de hidrogeniones va a ser igual al logaritmo de la constante de disociación más el logaritmo del ácido débil sobre su base conjugada. Y si le aplicamos el logaritmo negativo, obtenemos en definitiva esta fórmula. Ahora, si prestan atención a los términos de la fórmula, podemos ver que el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno es en definitiva el pH, y que el logaritmo negativo de la constante de disociación es el pK. Por lo tanto, la fórmula se puede simplificar de la siguiente manera, que es que el pH es igual a la pK más el logaritmo de la base conjugada sobre el ácido débil. Y esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Yo acá les hice el desglose de, a partir del razonamiento de lo que sería una reacción de disociación y su constante de disociación, cómo se simplifica y mediante la aplicación del logaritmo se obtiene esta fórmula. Fíjense que esta ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que marca es que, en definitiva, el pH de una solución que contiene un ácido débil va a depender fundamentalmente de dos factores. Por un lado del pK y por otro lado del cociente entre las concentraciones de los dos componentes. ¿Y qué es el pK? Es una característica físico-química del ácido particular y es el logaritmo negativo de la constante de disociación de ese ácido débil. Mientras que el cociente entre los dos componentes se refiere al ácido débil y a su base conjugada. Otro concepto importante es la capacidad amortiguadora que tiene una solución, que se expresa como beta, y es un parámetro que se utiliza para describir la efectividad que tiene una solución para amortiguar los cambios de pH que ocurren como consecuencia del agregado de un ácido o de una base. Fíjense que la pendiente de la curva representa el valor de beta, es decir, la capacidad amortiguadora. Y esa capacidad amortiguadora es prácticamente lineal en el punto en el cual el pK es igual al pH. Es decir, que la mayor capacidad amortiguadora va a ser en el punto en el cual pH y pK sean iguales. En base a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dijimos que era pH es igual a pK más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre el ácido débil, podemos aplicar el concepto de bicarbonato y PCO2. O sea, si utilizamos esta ecuación al sistema dióxido de carbono bicarbonato, podemos decir que en condiciones normales el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular se hidrata y forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protono. Como en condiciones normales la concentración del ácido carbónico es prácticamente despreciable, podemos simplificar la fórmula obteniendo que el pH va a ser igual al pK más el logaritmo de la concentración del bicarbonato sobre la CO2. Entonces, a 37 grados el pK es prácticamente de 6.1. La concentración del dióxido de carbono indica la concentración de dióxido disuelto expresada en milimoles por litro, y como dijimos, como estas moléculas de ácido carbónico son escasas, ese valor se ignora, y esta concentración de dióxido de carbono disuelto va a ser proporcional a la presión parcial de dióxido de carbono. Por eso en la fórmula se puede reemplazar por concentración de dióxido de carbono por presión parcial de dióxido de carbono con un factor de corrección que es el coeficiente de solubilidad, que para la mayoría de los líquidos corporales va a ser de 0,03. Entonces tenemos que el pH va a ser igual al pK más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre factor de corrección, que es el coeficiente de solubilidad, es decir, 0,03 por la PCO2. ¿Cuáles son los valores normales de pH, bicarbonato y PCO2? Y estos valores los tienen que saber. Como dijimos, el pH normal es de 7,35 a 7,45. La concentración de bicarbonato es de 22 a 26 miliequivalentes por litro, con un valor promedio de 24. Y la PCO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio, con un valor promedio de 40.
Entonces, si reemplazamos en la fórmula, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, estos valores normales, obtenemos los siguientes resultados. Dijimos que en el plasma el bicarbonato es de 24 y la PCO2 es de 40, es decir que el pH va a ser igual a 6,1, que era la constante de disociación, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, que es 24, sobre el coeficiente de solubilidad, 0,03, por la PCO2. Esto me da un resultado de 1,2. Si le aplico el logaritmo, me queda que el pH va a ser igual a 6,1 más el logaritmo de 20, es decir que el pH va a ser igual a 7,4. El sistema bicarbonato-dióxido de carbono es un sistema amortiguador muy eficaz, ya que es un sistema abierto, ¿sí?, a través del pulmón justamente, en el cual la PCO2 va a estar en equilibrio con el gas alveolar. Ustedes vieron cuando evaluaron regulación del centro respiratorio que uno de los centros de regulación de la respiración es sensible a las presiones de dióxido de carbono. Les muestro este pequeño videíto a modo de resumen. Usando un analizador de gases en sangre ABL, recibe un informe de paciente que revela la acidez, el nivel de oxígeno y el dióxido de carbono en sangre arterial. El informe también incluye un cálculo del nivel del bicarbonato. Es importante mantener un nivel normal de pH en sangre. Por ello, el cuerpo realiza ajustes continuos para mantener un nivel preciso de pH. Ese proceso es la homeostasis. El nivel de pH puede verse afectado por alteraciones metabólicas o respiratorias, por ejemplo. El cuerpo intenta mantener un equilibrio con los amortiguadores corporales y un determinado cociente bicarbonato, PCO2, con respuestas compensatorias respiratorias o renales. La respuesta respiratoria es rápida, ya que los pulmones aumentan o disminuyen la eliminación del dióxido de carbono que comienzan en los primeros minutos de la alteración ácido-base y se mantiene hasta horas después. La respuesta renal es más lenta, dado que los riñones alteran la excreción de metabolitos ácidos o alcalinos en cuestión de horas o días tras una alteración ácido-base aguda. Cuando el cuerpo intenta mantener un equilibrio ácido-base, tiene este aspecto. Pero las enfermedades, las intoxicaciones, las lesiones y otros trastornos pueden amenazar este equilibrio. Una categorización simplificada de las alteraciones ácido-base sería alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o acidosis metabólica. Entonces, como dijimos, el pH normal es de 7,35 a 7,45. Cuando el pH es menor a 7,35 hablamos de acidosis, y las acidosis pueden ser, como recién mencionamos, respiratorias o metabólicas, y cuando el pH es mayor a 7,45 hablamos de alcalosis, que también puede ser respiratoria o metabólica. En términos generales, cuando hablamos de algo que es metabólico, lo que va a estar alterado es el bicarbonato y enseguida pensamos en riñón, y cuando algo es respiratorio, lo que pensamos es en la PCO2 y pensamos en pulmón. Eso a grandes rasgos. Entonces, si la PCO2 del paciente es diferente de 40, el desequilibrio ácido-base tiene un componente respiratorio, mientras que si el exceso de bases es distinto de 0, tiene un componente de tipo metabólico. A su vez, los desequilibrios se pueden clasificar en puros, mixtos o compensados. Aquellos son puros cuando uno solo de los componentes está alterado, es decir, o el bicarbonato o la PCO2. Son mixtos cuando ambos componentes se alteran, pero el pH se altera en el mismo sentido. Y van a ser compensados cuando un componente tiende a acidificar y el otro a alcalinizar el plasma. Fíjense que este es el diagrama de Davenport. Hoy existe otro diagrama, como es el diagrama de Sigard-Andersen. Yo solamente les voy a mencionar este, pero pueden mirar los dos, el que les resulte más sencillo. En este diagrama van a ver que es un sistema de ejes, ¿sí?, que tiene el pH en las abscisas y el bicarbonato que está en las ordenadas. Estos en el recuadro A van a ver entonces bicarbonato y pH.
En el recuadro B, fíjense que sobre la curva de amortiguación normal, donde el exceso de bases es 0, el componente respiratorio es el único capaz de alterar el pH. Y esta curva lo que me va a dividir el cuadrante es en dos semiplanos. En el inferior, el componente metabólico, que es acidificante, y en el componente superior, el componente metabólico, que va a ser alcalinizante. En el cuadro C, fíjense que tenemos sobre las isobaras de PCO2 normal, que dijimos era de 40 milímetros de mercurio. Van a ver que en este caso el componente metabólico es el único capaz de alterar el pH, y esta curva me va a dividir el cuadrante en dos semiplanos. En el superior izquierdo, el componente respiratorio o acidificante, donde la PCO2 va a ser mayor a 40, y en el inferior derecho, donde la PCO2 es menor a 40 y es alcalinizante. Y finalmente, el recuadro D, donde van a ver que tienen el estado normal, que sería el círculo del medio, y luego tienen alteraciones del equilibrio ácido-base que afectan a uno solo de los componentes, y hablamos de trastornos puros, que se van a ubicar sobre las líneas que definimos, ¿sí? Un trastorno de tipo respiratorio o metabólico, o bien los componentes actuando en el mismo sentido, que son las alteraciones de tipo mixtas, como vemos acá, o bien los componentes que actúan en sentidos opuestos, que son los desequilibrios compensados, ¿sí? Entonces vamos a ver este pequeño video. Fase sería alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria es una condición que puede aparecer debido a la hiperventilación alveolar. Esto reduce la PCO2 en la sangre, que se vuelve más alcalina y por lo tanto el pH aumenta. Si se mantiene la alcalosis respiratoria, el sistema renal iniciará un proceso de compensación, reteniendo los ácidos y aumentando la excreción de amortiguadores, principalmente bicarbonato. La acidosis respiratoria se da cuando una disminución prolongada de la ventilación alveolar provoca acumulación de dióxido de carbono en sangre. Esta se vuelve más acídica y su pH disminuye. Entonces los riñones compensan excretando ácidos como iones de hidrógeno y reteniendo amortiguadores, bicarbonato incluido, para contrarrestar el bajo pH. La alcalosis metabólica aparece cuando disminuye la concentración de iones de hidrógeno y aumenta la de bicarbonato en el cuerpo. Esto se refleja en un aumento del nivel de pH. Una respuesta respiratoria típica es la hipoventilación, que hace que aumente el nivel de dióxido de carbono en la sangre, un mecanismo de compensación que puede ser completo o no, pero que hará que la sangre sea más acídica. Puede darse una compensación renal mediante retención de ácidos y aumento de la excreción de amortiguadores como bicarbonato. La acidosis metabólica presenta un bajo pH debido a la acumulación de ácidos o a la disminución de amortiguadores metabólicos. En el análisis de gases en sangre se detecta como una disminución del bicarbonato. Los pacientes con acidosis metabólica puede que hiperventilen para reducir la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Los riñones lo compensarán reteniendo principalmente amortiguadores de bicarbonato y aumentando la excreción de ácidos. La determinación del anion gap, brecha aniónica, es un paso importante en el diagnóstico de la acidosis metabólica. El anion gap, brecha aniónica, se calcula a partir de la fórmula que representa la diferencia entre los cationes primarios que aparecen como sodio y los aniones primarios medidos que aparecen como cloruro y bicarbonato. En el caso de la acidosis metabólica, una acidosis con un anion gap normal se caracteriza por una menor concentración de bicarbonato, contrarrestada por un aumento equivalente de la concentración de cloruro, manteniéndose una diferencia normal del cociente entre cationes y aniones. Por ello, también se la conoce como acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando tiene un anion gap normal, suele deberse a una pérdida de bicarbonato o de una menor descarga renal de ácidos. También puede deberse a grandes suplementos de soluciones intravenosas que contengan cloruro.
Un anion gap elevado indica pérdida de bicarbonato sin el consiguiente aumento de cloruro. Puede estar causada por una acumulación de ácidos como ácido láctico o toxinas que actúan como ácidos. El analizador de gases en sangre ABL mide y calcula el estado respiratorio y metabólico, incluyendo el anion gap, lo que ayuda a tomar decisiones diagnósticas. Entonces, fíjense que cuando hablamos de una acidosis metabólica utilizamos el concepto de anion gap o brecha aniónica, que como dijimos es la diferencia que existe entre los aniones plasmáticos, que habitualmente no se miden, y los cationes que habitualmente se miden como calcio, potasio, magnesio. Entonces la fórmula del anion gap es sodio menos la concentración de cloro más bicarbonato. Y el valor normal de este anion gap es de 8 a 12 miliequivalentes por litro. Y esto es importante porque ayuda al diagnóstico clínico, ya que permite orientar sobre la causa de la acidosis metabólica, si es por pérdida de bicarbonato o porque se agregan ácidos fijos. Entonces, cuando aumenta el anion gap por adición de ácidos, puede ser por una acidosis metabólica, con anion gap elevado, indica la presencia de acidosis orgánica, ¿sí?, en las que la excreción de los aniones orgánicos va a estar reducida. Mientras que valores normales de anion gap va a determinar, también conocidos como dijimos hiperclorémicas, hay una pérdida del bicarbonato y el aumento de las contracciones de cloro se debe a que el bicarbonato desciende, el cloro aumenta para mantener la electroneutralidad del medio. Entonces, a modo de resumen, vamos a aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch recordando los valores normales de pH, bicarbonato y PCO2. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar cuando vemos un paciente que tiene un trastorno del equilibrio ácido-base es ver cómo está el pH para ver si estamos frente a un cuadro de acidosis o de alcalosis. ¿Y cuáles son los mecanismos compensadores que puede tener el paciente? Que son la hiperventilación, la hipoventilación o el aumento o disminución en la absorción renal de bicarbonato. Entonces, si un paciente tiene una acidosis metabólica, el pH va a estar descendido. Y fíjense por qué es importante aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque el pH va a ser directamente proporcional a la base e inversamente proporcional al ácido. Por lo tanto, si un paciente tiene un pH bajo, el pH va a estar bajo, y la PCO2, si dijimos que es inversamente proporcional, ¿cómo va a estar? Va a estar disminuida, mientras que el bicarbonato, que es directamente proporcional, va a estar también disminuida. En el caso de una alcalosis metabólica, vemos que el pH va a estar aumentado, ¿sí? Y en este caso, si el componente es metabólico, lo que va a estar alterado es el bicarbonato. Si el bicarbonato es directamente proporcional, vamos a ver que va a estar incrementado, mientras que la PCO2, que es inversamente proporcional, va a estar también aumentada. En el caso de una acidosis respiratoria, el pH va a estar, como es una acidosis, disminuido, y vamos a ver cómo está el componente respiratorio. En este caso, la PCO2 va a estar aumentada, mientras que el bicarbonato, que es directamente proporcional, va a estar incrementado. Y por último, en la alcalosis respiratoria, el pH va a estar aumentado, el componente respiratorio, es decir, la PCO2, va a estar disminuido, y el bicarbonato va a estar disminuido. Entonces, la utilización de la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos va a permitir estimar cómo se van a encontrar los tres componentes: el pH, según esté frente a una acidosis o una alcalosis, y según se trate de metabólico o respiratorio, en base a la concentración de bicarbonato y de PCO2. Recuerden que los trastornos que son puros, está solamente alterado uno de los componentes. En el caso de los trastornos que son mixtos, ambos trastornos, es decir, tanto el bicarbonato como el PCO2, orientan hacia el mismo sentido en cuanto al descenso o aumento del pH, mientras que en los cuadros de trastornos metabólicos compensados, el componente bicarbonato va a tender a la acidosis y el componente dióxido de carbono va a tender a la alcalinidad o viceversa. Recuerden que estos temas los vamos a volver a ver cuando veamos renal, es un poquito complejo, pero vamos a terminar de verlo al final del año, pero sí tienen que saber qué es una acidosis,
metabólica respiratoria, qué es una alcalosis metabólica respiratoria, cuáles son los valores normales de pH, bicarbonato y PCO2. Y les vuelvo a decir, este tema se va a cerrar al final del año.